Audiolibro resumen Inteligencia Artificial para la moda. Cómo la inteligencia artificial está revolucionando la industria de la moda. Por Lian Luz. Lian Luz es Product Manager en Google y actualmente reside en San Francisco, California. Tras estudiar en la Escuela de Diseño de Rhode Island para convertirse en diseñadora, trabajó en robótica para la industria militar. Es editora del blog The Fashion Robot y está reconocida por publicaciones como Vogue o Glossy como una gran defensora de las mujeres en torno a la ciencia que intenta cambiar el papel de la moda en el mundo. Parte 1. Introducción. Capítulo 1. Principios básicos de la inteligencia artificial. La moda no tiene como propósito únicamente ser funcional, sino que también captura el misterio de la emoción y la creatividad que residen en el ser humano. Siempre mira hacia el futuro aferrándose a las nuevas tecnologías que van surgiendo y la inteligencia artificial no es ajena a la precipitación de sus movimientos. La inteligencia artificial es un área de la informática que contempla la lógica que hay detrás del ser humano, es decir, intenta comprender el pensamiento y recrearlo dentro de una máquina. ¿Por qué la inteligencia artificial importa? La personalización y la predicción son las áreas clave que están cambiando la manera en la que hacemos los negocios en la industria de la moda, así como la automatización, que hará desaparecer más del 30% de las tareas que realizamos a diario en nuestros puestos de trabajo. Por lo que no cabe duda de que la mayoría de los retailers orientarán sus inversiones hacia la inteligencia artificial. A menudo los términos machine learning e inteligencia artificial son usados como sinónimos. Sin embargo, el aprendizaje mecanizado o automático es solo el modo en que la inteligencia artificial se materializa. Es la habilidad de programar el aprendizaje como un entrenamiento. Es la parte de la inteligencia artificial que explica el cómo. Machine Learning. Los objetivos del Machine Learning son, en primer lugar, la automatización de procesos para reducir el esfuerzo humano y, en segundo, descubrir aquellos patrones complejos que el ser humano no es capaz de interpretar. El Machine Learning es como programar cómo una máquina de coser cose. Pero, ¿para qué nos sirve identificar patrones desde los datos? Para predecir otros valores que no están contemplados en esos datos y que están relacionados con acontecimientos que tendrán lugar en el futuro. ¿Qué es la inteligencia? Albert Einstein decía que la verdadera señal de la inteligencia no era el conocimiento, sino la imaginación. Hay muchas teorías sobre lo que es la inteligencia y cómo medirla. Sean Leck y Marcus Hutter, que recopilaron estudios de más de 70 expertos, concluyeron que la inteligencia mide la capacidad de un individuo para lograr objetivos en una amplia gama de contextos. La inteligencia artificial suele imitar el comportamiento de la mente humana, convirtiéndose ésta en modelo de inteligencia. ¿Cómo podemos medir la inteligencia de una máquina? A través de la prueba de Turing, el primer test para detectar si una máquina actúa como un ser humano. Fue propuesto por Alan Turing en 1950 y se basa en un humano que plantea una pregunta a una máquina. Si la persona no es capaz de distinguir si la respuesta procede de un ser humano o de un sistema artificial, la máquina habrá pasado el test. ¿Cómo aprende una máquina? Las conexiones mentales son nuestra herramienta de aprendizaje clave. Relacionar, ir más allá de lo proporcionado, establecer patrones y contextualizar son la esencia de la inteligencia humana. Marilyn Ferguson.
Podemos mejorar las habilidades del sistema artificial estableciendo patrones capaces de predecir el comportamiento humano, descomponiéndolo en tendencias que podrán ser susceptibles de algoritmizar para una máquina. ¿Qué es el aprendizaje? Podemos simplificar el proceso de aprendizaje en la información que percibimos a través de los sentidos que relacionamos con nuestro conocimiento previo, estableciendo una conexión en nuestro cerebro y que emite un juicio de valor que nos mueve a actuar añadiendo nuevo conocimiento a nuestra experiencia. La inteligencia humana recibe un primer input a través de los sentidos, mientras que la inteligencia artificial lo recibe a través de los datos. La máquina interpreta esos datos y aprende de la evaluación, no de la experiencia. Suelta la información en forma de predicción, mientras que la mente humana libera la información en forma de aprendizaje. Si entendemos que el cuerpo de una máquina es el hardware y la mente es el software, la máquina percibe a través del cuerpo. Por tanto, de ahí extrae los datos. La percepción en la máquina. Una máquina puede percibir su entorno a través de sensores integrados en el sistema de hardware capaces de medir parámetros como la temperatura, la luz, el sonido. Gracias a ellos, el sistema de software puede interpretar cosas como una cara, medir los pasos o detectar sonidos. El lenguaje. El lenguaje es la base de la comunicación humana que se produce a través de la combinación múltiple de frases y palabras que nos permiten expresar ideas y emociones, mientras que el lenguaje de las máquinas se define por modelos y parámetros. El idioma de la máquina es el código, basado en series de ceros y unos, cuya combinación proporciona diferentes mensajes. Tópicos de la inteligencia artificial. En palabras de Ray Kurzweil, el papel de los ordenadores no es sustituir la creatividad humana, sino amplificarla. El éxito de aplicar la inteligencia artificial es entender qué técnicas podemos aplicar al problema que tenemos, ya que no existe un único algoritmo que aporte valor al conjunto de la industria de la moda. Entender los límites de las herramientas, las categorías y las subcategorías nos proporcionará una visión de qué es lo que podemos resolver a través de la inteligencia artificial y cuáles son aquellos problemas que necesitan del pensamiento humano. Áreas de aplicación para la inteligencia artificial. 1. NLP. El procesamiento del lenguaje natural es donde el lenguaje de la máquina y el humano se encuentran. Es el modo en el que los ordenadores comprenden a las personas. Son los mensajes de texto, las entradas que colgamos en nuestras redes sociales o nuestras interacciones en la web cada día, lo que proporciona que el 80% de los datos que generamos cada día a través de Internet sean datos desestructurados, aproximadamente 2,5 quintillones de bytes que se intentan organizar a través del lenguaje NLP. En la moda lo encontramos en los chatbots y los asistentes virtuales. 2. La visión artificial se usa para procesar y analizar recursos audiovisuales como los espejos virtuales, el pronóstico de tendencias o la realidad virtual y aumentada. 3. El análisis predictivo reúne la información histórica para predecir los acontecimientos futuros mediante la aplicación de la estadística, el aprendizaje automático o la minería de datos. Existen dos áreas diferenciadas: los sistemas de recomendación, que utilizan el comportamiento del consumidor para recomendar productos, especialmente en e-commerce, y la predicción de demanda, que se usa para optimizar la cadena de suministro reduciendo el stock y evitando la generación de residuos. 4. La robótica es el área más aplicada en la industria textil en fábricas, habiendo desarrollado máquinas capaces de llevar a cabo tareas complejas.
Herramientas y técnicas. 1. Las redes neuronales artificiales son una subcategoría del Machine Learning que estudian el comportamiento del cerebro humano, hasta ahora como un proceso que recibe un estímulo a través de la neurona, lo procesa y envía una respuesta. Sin embargo, la neurociencia está investigando otras vías de actuación para el cerebro, basadas en la creación de capas que se alejan del aprendizaje automático, cuyo funcionamiento se conecta a través de nodos organizados en patrones. La composición de las redes neuronales contempla la entrada de estímulos en capas. En el caso de la máquina, la entrada de los datos. Otras capas escondidas que se corresponden con la sinapsis y la capa de salida o respuesta con los resultados del trabajo de esas redes. La efectividad de las redes se traduce en datos de alta calidad. 2. Las redes generativas antagónicas o GANs forman el aprendizaje no supervisado, es decir, el que la máquina hace por sí misma usando dos tipos de redes neuronales, las que generan resultados y las que evalúan la precisión de esos resultados. 3. La minería de datos se refiere a la técnica por la que los datos son recolectados para su análisis proporcionando información práctica de largas montañas de datos como por ejemplo, el modo en que los consumidores se sienten en relación con los productos y tendencias recogido en las redes sociales. La inteligencia artificial reúne áreas de aplicación, técnicas y herramientas específicas que nos permiten responder a necesidades específicas. Es por tanto crucial conocer esas áreas para que su eficiencia cubra nuestras expectativas.